se sent més? Sí? No, bueno, és per posar-ho al mic. Bueno, comencem, no? Bueno, hola, bona tarda a tots i a totes. Merci per haver vingut i moltes gràcies també a l'editorial d'Arull per haver editat el llibre de la Prado i també per haver creat un espai com aquest, no?, al Centre de Gràcia, en què es puguin, doncs, difondre les idees emancipadores, llibertàries i un espai de trobada, no?, també. Jo formo part d'un node cultural, d'un col·lectiu que es diu De Tourner, que ens dediquem sobretot a promoure idees i projectes que tinguin a veure amb la transformació social, ja sigui des de diversos punts de vista, no? Des del punt de vista artístic, filosòfic, espiritual, de propostes polítiques, econòmiques, i ho fem sobretot a través d'audiovisuals, revistes, jornades, festivals i tot tipus d'actes. Llavors, fa uns anys vam conèixer les idees de la Prado, Esteban, i ens van semblar bastant innovadores i trencadores pel que fa al discurs habitualment dominant que sentim, no?, com a discurs feminista, i ens va semblar que era molt important trencar amb alguns dogmes i amb algunes religions polítiques com parlen la Prado i en Fèlix, no? Perquè precisament aquí està la gràcia, no?, l'obertura d'idees i en avançar, doncs, el debat en qüestions crucials, no?, avui en dia, com és la situació de la dona i la construcció que es fa des del poder, doncs, de la figura femenina. Pel que fa al llibre, penso que és especialment important la revisió de la història que fa, perquè realment és una lectura que no és gens habitual, no?, que no estem acostumades. Sempre se'ns ha dit que les dones han estat al llarg de la història, doncs, víctimes, subjugades, tancades a casa, com si no haguéssim existit, no?, les dones al llarg de la història, com si no haguéssim tingut una acció, ja sigui a favor de la revolució o en contra de la revolució, però com si no hem estat presents, no? I clar, aquesta imatge crea un tipus de comportament de cara al món que és molt difícil, que ens ajudi a ser transformadores i a emancipar-nos realment, no? Perquè si tenim aquesta imatge construïda des del poder de que les dones no som res i que sempre hem estat oprimides i subjugades, doncs difícilment transformarem. En canvi, aquest llibre fa una lectura de la història molt fonamentada, que es basa precisament en posar de manifest que les dones hem estat en molts moments històrics doncs, actives i participatives, i hem tingut veu i que hem estat allà, no? I això, que em sembla que és molt important avui en dia, doncs, aquestes idees, i que per això hem promogut la presentació del llibre, i us deixo amb ella perquè és més interessant. Moltes gràcies, Laia. Bueno, buena tarde. Voy a presentar el libro en castellano. Lo voy a presentar yo, este libro, pero los autores, como bien dice Laia, somos dos. Conmigo ha estado Félix Rodrigo Mora. Tengo que agradecerle mucho que quisiera embarcarse conmigo en este proyecto. Primero, bueno, él está siempre disponible, ¿no?, para todo proyecto que haya en relación con la emancipación social. Siempre está, es una persona muy disponible, pero ha permitido además que este libro no sea solo una mirada nueva sobre la cuestión de la mujer, sino que además sea una confluencia de miradas, ¿no?, que haya esa confluencia de lo masculino y lo femenino, que es una historia muy bonita, muy interesante, ¿no?, porque en primer lugar nosotros entendemos que el problema de la mujer no es un problema de mujeres, ¿no?, sino que nos pertenece a todos. Es decir, la cuestión de la mujer es una cuestión que tiene que ver con cómo vamos a construir el pueblo, con cómo vamos a construir una comunidad,
que tenga un proyecto de regeneración social, ¿no? De nueva revisión de las cosas. Entonces, bueno, pues ha sido una historia, un proyecto muy, muy bonito, ¿no? Tengo que agradecer al Darul que se haya embarcado en esta aventura, que es una aventura muy comprometida, muy de un compromiso fuerte, ¿no? Y es un compromiso además con la libertad de debate, con la necesidad de que haya una apertura, con la necesidad de que estemos abiertos al debate, ¿no? A la discusión, a la controversia, porque de los debates siempre surgen cosas buenas, cosas interesantes, ¿no? Y el pensamiento cerrado y el pensamiento único nos deja encerrados en el inmovilismo, ¿no? Necesitamos refundarnos, necesitamos repensarnos y eso nos llevará un tiempo y nos llevará un esfuerzo, ¿no? Tengo que agradecer a más gente, tengo que agradecer que haya habido también personas que se han comprometido económicamente con este proyecto, que como todos podréis comprender no está subvencionado por ningún ministerio, ¿no? Ni ninguna institución, ¿no? De las que se dedican a las políticas de género, que solo permiten, digamos, un tipo de discurso y muy ultraortodoxo. Quiero llamar la atención por último, sobre la portada. A mí la portada de este libro me encanta. Es una obra de mi amiga Nicoleta Tomàs. Crezco cuando digo que es mi amiga, porque creo que es una persona grande, que tiene una gran capacidad expresiva, que ha generado una obra maravillosa y me cedió esta imagen, me cedió la imagen que yo quisiera, ¿no? Para ilustrar este libro, ¿no? Me parece muy importante, a quien le guste, desde luego, quien tenga intereses en la parte estética y plástica y tal, les invito a que busquen su obra, ¿no? en internet, Nicoleta Tomàs Caravia, es maravillosa. Bueno, este libro tiene un título que resulta como impactante o raro, ¿no? Se titula Feminicidio o autoconstrucción de la mujer. Bueno, es un libro así, el título ya como que impacta un poco, ¿no? Pero hay que explicarlo, ¿no? Este libro tuvo otros títulos antes de llegar a este título cuando empezamos a escribirlo, pero este es el último, es decir, aquel que se corresponde con nuestra percepción del problema cuando ya habíamos terminado el proceso investigador. Después de varios años, ¿no? De trabajo y muchos meses de escritura, la idea que nos quedaba en el cuerpo de todo lo que habíamos visto, de lo que habíamos ido buceando, era que estamos asistiendo a un auténtico feminicidio. Es decir, lo femenino está desapareciendo de la sociedad, está disolviéndose literalmente, ¿no? Pero pusimos autoconstrucción porque entendemos que hay otra posibilidad, es decir, que existe la posibilidad de revertir ese proceso, y esa posibilidad tiene que ver con algo que está en nuestras manos, ¿no? Y especialmente en las manos de las mujeres. Nosotras tenemos la posibilidad de revertir un proceso de destrucción de lo femenino, de recuperar. Y eso depende de que seamos capaces de autoconstruirnos, de autogenerarnos y de autogestionarnos, ¿no? Estamos hablando ahora en un momento en que lo autogestionado vuelve a presentarse, ¿no? Como una opción entonces es la autogestión de nuestra propia vida, de nuestra propia historia, ¿no? Las mujeres estamos hoy menos autogestionadas que nunca en la historia, ¿no? Tiene luego dice volumen 1 porque habrá un segundo volumen, y recuperando la historia. Efectivamente es un libro sobre historia, pero no un libro de historia al uso, y ahora lo explicaré, ¿no? Este texto es el resultado de una evaluación, de un análisis de la situación en que vivimos hoy, es decir, de un análisis de la situación de nuestra sociedad, no de las mujeres, ¿no? Y si observamos la situación en el mundo, todo indica que la cuestión femenina se ha convertido en un problema estratégico. Estratégico quiere decir de primer orden, quiere decir que es fundamental, que no es un problema secundario o baladí.
lo cierto es que las políticas de género hoy constituyen una de las la columna vertebral, ¿no?, de los proyectos del sistema. Quien haya seguido, por ejemplo, las últimas elecciones en Estados Unidos habrá visto que Obama ha tirado sobre todo ¿de qué? Pues de lo que ellos llaman las minorías oprimidas. Bueno, las mujeres no somos una minoría, que somos la mitad. Sin embargo, se nos cataloga en esas minorías, ¿no?, oprimidas. Pues ha tirado de la idea de las mujeres, ¿no?, las minorías étnicas, hispanos, negros, y las minorías de orientación sexual no heterosexual. Entonces, ha sido toda la campaña de Obama ha girado en torno a esos ejes. Y, de hecho, el día de su reelección, un periódico digital decía una frase lapidaria y decía: Obama ha ganado. Había una guerra contra las mujeres y las mujeres la han ganado. Bien, veamos el discurso patriotero, ¿no?, que es el discurso con el que se inician las guerras, ¿no? Nos han declarado la guerra y nosotras tenemos que ir a enfrentarnos a nuestro enemigo, ¿no?, que lógicamente no es el Estado. Es decir, porque Obama, ¿quién era? Obama es el candidato del ejército norteamericano. ¿Y quién es el enemigo que estaba contra las mujeres? Pues obviamente sus compañeros, ¿no?, los varones que son sus compañeros. Entonces, no nos tenemos que equivocar. Cuando hablamos de feminicidio, no estamos hablando de un proceso que está afectando solamente a las mujeres y que no afecta a nadie más. Feminicidio significa que estamos matando al 50% de lo que antes fue un sujeto político colectivo, que era el pueblo, ¿no? Y la destrucción de esa parte, es decir, de lo femenino, es la destrucción de todo el sujeto político, que sería el sujeto capaz de enfrentarse al poder. Por lo tanto, el feminicidio está destruyendo a las mujeres y a los hombres por igual, ¿no? No debemos entenderlo en un sentido restrictivo. Es uno de los elementos, ¿no? En segundo lugar, es el resultado de la convicción de que la historia no es solo maestra de vida, como dijo Cicerón, sino que es algo más. Es decir, después de todo el proceso de trabajo, ¿no?, sobre la historia, lo que a mí me queda claro es que la historia no es solo el exterior, ¿no?, la exterioridad o nuestro contexto. La historia forma parte de la estructura de lo que somos. Nosotros somos historia, ¿no? Por lo tanto, no podemos ser sujetos si no es sujetos con historia, ¿no? Eso lo explica muy bien Xavier Zubiri, que fue, creo yo, el último filósofo en lengua castellana, cuando habla de las tres dimensiones del ser humano, ¿no?, individual, social e histórica, ¿no? Entonces, estamos constituidos por una tradición, pertenecemos a algo, y sin esa pertenencia no somos sujetos de nuestra vida. Por lo tanto, cuando se nos está enajenando nuestra historia, se nos está enajenando nuestra capacidad de constituirnos en seres autogestionados, autoconstruidos, ¿no? A las mujeres se nos ha vendido ¿qué imagen de la historia? Pues se nos ha vendido una imagen victimista. Nosotras no hemos estado en la historia, hemos sido objetos puros de la historia, es decir, porque solo hemos sido víctimas, porque solo hemos sido las maltratadas, ¿no? Pero nosotras no hemos hecho la historia, es decir, solo hemos estado allí como víctimas de la historia. Por lo tanto, nosotras no tenemos responsabilidad, ¿no?, en la historia, pero tampoco tenemos mérito ninguno, es decir, no somos nada. Y esa idea de no ser nada es una idea desestructurante, destructiva, es una idea que nos disuelve como personas, ¿no? Entonces, este libro lo que tiene por objeto es sobre todo la idea de presentar una imagen ajustada del pasado. Tenemos que mirar el pasado y ser capaces de ver lo que fue, ¿no? En ese sentido, no deseo que nadie lo considere como un libro de crítica del feminismo, no lo es. Solo es un intento de encontrar la idea de entender, de comprender. Eso nos constituye, ¿no?, la idea de comprender el mundo. Ha sido un trabajo duro, un trabajo que nos ha llevado muchos años, y es un texto complejo, relativamente difícil, porque no es lineal, no presenta una imagen lineal de la historia, no es un relato, no es narrativo, y entonces no empieza por el principio y termina por el final de la historia, sino que hemos elegido algunos momentos de la historia que nos permitan ir comprendiendo
situaciones y, bueno, es muy limitado en un sentido, ¿no? El sexismo político, yo prefiero llamarlo así, el sexismo político sí hace una visión completamente cerrada y totalizante de la historia y nos ofrece un metarrelato que tiene la estructura de los mitos y que empieza por el principio de los tiempos y termina por el final. Y entonces es muy cerrado, es omniexplicativo, lo explica todo y nos sitúa en unas certezas absolutas sobre las cosas, ¿no? Entonces este libro no, porque deja muchas cosas fuera. En realidad hemos tratado solamente una pequeña porción de la historia, poco, o sea, pero lo que tiene mientras que si nos ascribimos a una idea de la verdad como algo que tiene unas coordenadas espaciotemporales muy concretas y que nos permite conocer retazos de la realidad, eso sí, con mucho esfuerzo, siempre nos queda ese espectro de la incertidumbre en lo que nosotros hemos llamado las religiones políticas, y el sexismo feminista lo es, ¿no? Ese relato, como es muy cerrado, nos da muchas seguridades, no deja ningún espacio a la duda, nos permite dar una visión pues total, ¿no? de la realidad, y nos libran de ese miedo que los humanos tenemos y que forma parte de nuestra condición, nos libran de ese miedo a la duda, ¿no? O a la incertidumbre o a la confusión, ¿no? Entonces, este es un poco el contexto en el que el libro se ha escrito, ¿no? El libro, que tiene 461 páginas, tiene más o menos, para explicarlo, diría que tiene 4 bloques de contenidos, ¿no? En el primer bloque, digamos que nos acercamos a lo que es la cosmovisión básica de la obra, la idea de la metodología, los elementos axiológicos, de valores y el esquema general, ¿no? Defendemos sobre todo varias ideas. Uno, que no se puede renunciar a la verdad, aun cuando los retazos de verdad a los que podemos acceder sean limitados, ¿no? Entonces, debemos intentar recuperar, aunque sea a base de retales, de pequeños elementos, volver a recomponer, ¿no? Algunos elementos de verdad, ¿no? El acercamiento a la realidad siempre está vinculado a ese espectro de la incertidumbre. Para explicar estos, digamos, elementos más axiológicos, más generales, hemos tomado una figura de referencia a la que tanto Félix como yo nos sentimos muy vinculados, ¿no? Que es Simone Weil. Hoy que hace tanta falta, ¿no? Referentes femeninos, Simone Weil, desde luego, es un referente fundamental. De ella hemos destacado 2 ideas fundamentales que creo que son lo esencial, ¿no? de su pensamiento. Una es la idea de las necesidades vitales, ¿no? Y entonces, entre las necesidades vitales, Simón entiende que no están solamente las del cuerpo, que nuestras necesidades terrenales o nuestras necesidades físicas, ¿no? Están también vinculadas a la necesidad de verdad, la necesidad de raíces, de convivencia, de orden, de pensamiento, ¿no? De experiencia de las cosas. Es decir, todas esas son necesidades vitales. No podemos vivir como seres humanos, es decir, podemos vivir como otra cosa, pero no podemos vivir como seres humanos si renunciamos a esas necesidades, ¿no? Por eso, yo creo que por esa idea, ¿no? de las necesidades vitales se entiende también Simone Weil lo que es el trabajo asalariado, ¿no? Ella va a la Renault y comprende la esencia del trabajo asalariado desde su propia experiencia, ¿no? Y desde una visión como la que nosotros hemos intentado mantener en este libro, que es lo que Félix llama la visión ateórica. Es decir, no queremos partir de otra cosa que no sea la experiencia humana, no queremos partir de otra cosa que no sean los hechos de la realidad, ¿no? Y buscar en ellos la realidad del mundo, ¿no? Entonces, y luego hay otra idea fundamental de Simone Weil que está muy vinculada o es muy contraria a lo que hoy defiende el sexismo político, que es su idea de que los deberes son lo esencial y lo que nos constituye, y los deberes son superiores a los derechos, ¿no? Entonces, eso nos arranca de la condición de esclavitud, de la condición de esclavos, porque los deberes son activos, los deberes nos impulsan a la acción, los deberes nos hacen libres, los deberes nos hacen crecer y los derechos nos dejan sometidos
porque quien nos da nos obliga, ¿no? Quien nos protege, ¿no? Nos obliga y nos impide el ser nosotros. Comparamos luego en un segundo capítulo la filosofía de esta Simón con la otra Simón. No podía un libro sobre la cuestión de la mujer no tener un capítulo para entender a Simone de Beauvoir, ¿no? Ellas fueron contemporáneas, incluso fueron al mismo liceo, que yo sepa, se conocían, y bueno, pues son más o menos las dos caras, ¿no? En este capítulo pues hemos presentado algunos aspectos de su biografía, de la biografía de Simone de Beauvoir, que han sido cuidadosamente ocultados o maquillados, ¿no? Para hacerla una figura de culto y de veneración en nuestro tiempo. Por ejemplo, pues hemos procurado que se sepa de su actitud colaboracionista con el régimen de Vichy, ¿no? Que se ha ocultado. A ella se le ha dotado de una biografía de perteneciente a la resistencia, que es mentira, ¿no? Y que está demostrado por algunos trabajos de un historiador francés que lo estudia bastante en profundidad, que ella jamás perteneció a la resistencia, tampoco Sartre. Ellos siempre estuvieron muy cerca del poder y por lo tanto cuando el poder fue Vichy, estuvieron con Vichy, cuando dejó de cambió, pues estuvieron con De Gaulle, ¿no? Entonces se ha ocultado también o se ha dejado orillado su apoyo al gran misógino y al gran asesino que es Sade. Ella tiene un texto de título bien sugerente que dice: hay que quemar a Sade, ¿no? Para concluir que no se debe quemar a Sade. Bueno, yo no sé si hay que quemar o no a Sade, pero hay que apoyar a Sade, ¿no? Eso es. También se ha ocultado bastante las buenísimas relaciones que tuvo Simone de Beauvoir con la sección femenina, ¿no? Y el hecho de que algunas de las gerifaltas, de las más importantes gerifaltas de la sección femenina, hacen aquí el panegírico de su libro ya en el año 50, con Franco recién ganada la guerra y en el momento del franquismo más estricto, ¿no? Entonces aquí Simone era leída. Y en la revista de Estudios Políticos, una revista desde luego del sistema 100%, aparece un panegírico de esta obra que lo firma Mercedes Fórmica, que era una de las fundadoras de Falange, de la sección femenina de Falange, ¿no? Bueno, hemos querido hacer con eso un poquito de justicia histórica. Es decir, supuestamente la que ha vencido ha sido la Beauvoir, pero nosotros nos situamos y queremos, digamos, que se haga un poco de justicia. Bueno, ya sabemos que no al nivel porque no va a llegar tan lejos lo nuestro, ¿no? Pero está ahí, ¿no? En lo que concierne a la parte histórica, el libro contiene más o menos 3 bloques de contenidos. En el primer bloque hemos estudiado qué es el patriarcado, porque claro, todos estamos hartos de oír el tema de lo patriarcal, ¿no? Y entonces parece ser que el patriarcado es algo igual a sí mismo y perfectamente homogéneo desde el Neolítico, desde aquella vez que en el Neolítico alguno, o los hombres, o el contubernio de los hombres reunidos en asamblea decidieron oprimir a las mujeres, hasta nuestros días, ¿no? Pero nosotros queríamos saber qué es el patriarcado, ¿no? Pero no lo hemos podido estudiar entero, de manera que teníamos que elegir algunos momentos. El patriarcado que nosotros conocemos, del que somos más o menos deudores, pues es el patriarcado liberal. Y entonces hemos empezado por el patriarcado liberal, aún reconociendo que es deudor del patriarcado romano, pero no igual a él, y que el romano debería o merecería un estudio, pero esto tiene 461 páginas y no hemos entrado en el patriarcado romano. Quiero decir que tendríamos que haber escrito otro igual, ¿no? No está. Es otra de las cosas que quedan pendientes, ¿no? Bueno, pues hemos entendido que íbamos a intentar interpretar o entender el patriarcado en la Edad Moderna. Y empezamos, digamos, contextualizando con un capítulo sobre la Revolución Francesa, que es el origen del patriarcado occidental, ¿no? El Código Civil Napoleónico de 1804 es el que estructura básicamente toda la legislación y todos los políticas, ¿no?, sobre la mujer en todo Occidente.
que la Revolución Francesa fue una explosión de misoginia lo explica muy bien la historia de Olimpia de Gauche, ¿no? Ella lo dice, y dice: desde la Revolución las mujeres sufrimos más, estamos más oprimidas, estamos más trituradas, ¿no? Y entonces a ella la guillotinaron, y dicen los republicanos, ¿no?, de su persona, dice que mueren, ¿por qué muere? Por haber querido ser hombre de Estado y olvidar las virtudes que convienen a su sexo. Bien, bueno, esa fue la situación, ¿no? Entonces, desde ahí pasamos a estudiar la Constitución de 1812, que es aquí la sistematización del orden patriarcal, ¿no? Bueno, la Constitución de 1812 no habla estrictamente de la mujer, realmente no dice nada, pero es la sistematización del orden patriarcal porque es la que plantea el orden social que permite establecer ese orden, ¿no?, que es la ampliación, el ensanchamiento de las prerrogativas, de las funciones, de las potestades del Estado. Entonces, la ampliación de las potestades del Estado, del poder del Estado, es lo que permite que se dirija la vida en todos los aspectos, también en los aspectos de la vida privada, ¿no? Y lo que limita la autogestión de toda la vida, ¿no?, del pueblo. Entonces, la Constitución se completa con el Código Civil. El Código Civil es el que regula todos los elementos básicos de la vida civil y de la vida privada. Y se promulgó definitivamente en 1889. Es decir, hubo un proceso muy largo que luego veremos. En el libro hay varios capítulos dedicados a un estudio muy pormenorizado de este código. A mí me hubiera gustado ampliar más ese estudio, pero verdaderamente no podíamos seguir ampliándolo, por ejemplo, con un análisis más al pormenor de la relación de este código con los otros los otros 3 códigos que no pudieron imponerse, ¿no?, el de 1820, 1851 y 1870, ¿no?, y a los que el pueblo resiste ferozmente, ¿no? Y saber, por ejemplo, por qué ellos tuvieron que hacer algunas concesiones, ¿no?, en última instancia. Y de hecho, sabéis que aquí el Estado español creo que es el único lugar, no sé si en Latinoamérica creo que hay algún lugar donde todavía rige este derecho también, que forma parte de lo consuetudinario castellano y hispano, o como se quiera llamar, ¿no? Es donde las mujeres conservan su apellido después del matrimonio, ¿no? En ninguna parte de Europa, en Occidente, no se conserva el apellido. La mujer no tiene existencia jurídica si es casada, ¿no? Esto forma parte del Código Napoleónico, del Código Civil francés, y aquí no se consigue imponer. Es decir, aquí la resistencia es muy fuerte a esa situación. Entonces, ¿qué aporta el orden constitucional, el orden liberal al antiguo patriarcado? Pues desde nuestro punto de vista, y está bastante fundamentado, representa el paso desde una idea de la subordinación de la mujer a una idea completamente misógina, es decir, antifemenina, de una misoginia muy fuerte, ¿no? Entonces, demostramos que los mayores enemigos de lo femenino y de la mujer no estaban en el clero, sino que estaban entre los republicanos, los anticlericales, es decir, estaban, por ejemplo, en el PSOE. El PSOE desde su fundación fue un partido absolutamente antifemenino, ¿no?, absolutamente entregado a la misoginia. Y de hecho, el patriarcado moderno se organiza allí en el oratorio ¿no?, de San Felipe Neri, y allí se prohibió la entrada a las mujeres. Y se prohibió porque en realidad hasta entonces las mujeres tenían el hábito de entrar a todas partes. Algo que... Y luego incorporamos un capítulo que a mí me parece importante para abordar otro aspecto fundamental del patriarcado, que es su relación con la guerra. Algo que a mí me repugna especialmente del sexismo político es el olvido de que el patriarcado no imponía solo un conjunto de obligaciones a las mujeres, sino que llevaba incorporadas otro conjunto de obligaciones para los hombres. Y esas obligaciones masculinas incluían el ir a la guerra. Por lo tanto, si las mujeres estaban obligadas al sometimiento a una vida más o menos doméstica, los hombres estaban obligados a morir por millones en las guerras. El olvido
de esta realidad, ¿no? El hecho de que las mujeres nos hayan obligado a no sentirnos concernidas, ¿no?, por el horror que supuso para los hombres el patriarcado, es algo que nos envilece, o sea, es algo que nos degrada profundamente, ¿no? La conclusión fundamental de este conjunto de capítulos es, en primer lugar, que el patriarcado no es una función de los varones, sino del Estado. Es decir, nunca hubo un contubernio de los hombres, ¿no?, y solo una pequeña porción de los hombres con poder imponen ese modelo de existencia, ¿no? Otra, que el patriarcado es maximizado por la revolución liberal, es decir, que respecto al antiguo régimen no solo la mujer no mejoró su situación, sino que la empeoró terriblemente, y hay un montón de demostraciones, hechos fácticos que se pueden registrar. Y que el patriarcado es un orden que impone obligaciones odiosas a las mujeres y a los hombres, no solo a las mujeres. Por lo tanto, no es un orden contra la mujer, es un orden contra el pueblo. Es un orden, es decir, el patriarcado lo que impone es que el Estado pueda organizar su biopolítica, es decir, que cuente con nuestras vidas para hacer las suyas y organizarlas a su antojo, según sus intereses políticos. Eso lo podemos llamar patriarcado o de cualquier otra manera, pero ese es la esencia de lo que se ha llamado el patriarcado, ¿no? En el segundo bloque de contenidos demostramos que la mujer no fue una espectadora de la historia, como decía Laia. Es decir, no, la comunidad popular siempre dio a la mujer un lugar, una presencia significada, ¿no? La mujer siempre tuvo iniciativa y siempre fue participativa y siempre tuvo empuje y siempre tuvo voz propia, ¿no? Entonces, las mujeres en el ámbito preliberal, en la sociedad preliberal, ¿no?, puesto que el Estado tenía poca capacidad de penetración, es decir, de llegar a todas partes, la comunidad popular era bastante libre, ¿no?, y por lo tanto bastante autoorganizada, por lo tanto bastante autogestionada. Por ejemplo, hay algunos datos. Un momento muy importante, muy impactante, es el de las guerras napoleónicas, ¿no? Sabemos que de las 306 formaciones guerrilleras más importantes que actuaron entre 1808 y 1814, por lo menos 8 estaban mandadas por mujeres, no integradas. Mujeres integradas había en muchas, pero con mando femenino había al menos 8, ¿no? Incluso en la formación de Merino había un batallón de caballería de mujeres. Bueno, aquí, en Cataluña, es muy significado el sitio de Girona, ¿no? En el sitio de Girona, las mujeres de la compañía Santa Bárbara se organizaron como batallones femeninos y con cuadros de mando femeninos, ¿no? Cada batallón tenía una comandanta, 2 sargentinas y 2 escuadristas. Y llevaban un lazo rojo que debían lucir en el brazo izquierdo, por cierto, ¿no? Entonces, dice aquí, Josefa del Ma, que fue la conocían como la Perrota, ¿no? Fue la que organizó este batallón, ¿no? Y dice aquí, las mujeres asediaban al general Álvarez de Castro para que las consideraran unas combatientes más, y con la intención se presentaban voluntarias para acudir a los lugares de mayor peligro. Bien, o sea, no estaban obviamente encerradas en un ambiente tan doméstico, cuando ellas, en una situación en que socialmente se considera que deben movilizarse, están movilizadas, ¿no? Agustina Zaragoza, cuando la emprendió con el cañón aquel en la plaza del Pilar, ella era madre de un niño de apenas 18 meses. Es decir, su maternidad no le impidió la participación en la situación, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo, en este barrio, ¿no?, los motines de quintas de 1870, que se desarrollan en Sants y aquí en Gracia, hay una revista, un periódico de la época, en que dice que las mujeres estaban amotinadas y que llevaban la dirección. Y entonces desde las ventanas tiraban las macetas a los guardias y, bueno, organizaron unos auténticos amotinamientos muy fuertes, muy potentes, ¿no?
Y en estos días, aunque eso no aparece en el libro, porque no tratamos este tema no lo tratamos en el libro, pero bueno, en estos días yo quería buscar algunas cosas, ¿no?, que nos situaran más aquí en el contexto, ¿no?, en Barcelona, y entonces busqué algunas fotos, porque las fotos son muy importantes, nos proporcionan mucha información, ¿no? Hay que huir de aquellos libros que nos dan imágenes generales de la historia, porque entonces empiezan y dicen, ¿y el feudalismo?, ¿no? Y te dan toda la lista, ¿no? Pero cuando tú vas a buscar una foto, entonces estuve buscando fotos de la Semana Trágica. Y ves, por ejemplo, que en las barricadas ves que había montones de mujeres, pero no solo había mujeres, había niños. Porque en realidad la vida popular, hasta ahora, que nos han desestructurado y desintegrado completamente, estaba integrada. Y entonces los niños estaban integrados en todo porque formaban parte de la comunidad. Y formaban parte y incluso asumían responsabilidad e incluso asumían participación. Entonces ves las barricadas y ves a la gente detrás y ves que hay mujeres y que hay niños, ¿no? Entonces, claro, lo que nos han contado un conjunto de mentiras, ¿no? Porque las mujeres sí estaban, ¿no? Esto choca, claro, con una de las ideas fundamentales o estructurantes del sexismo político, una de las ideas de la ortodoxia pura, ¿no?, que es que el pueblo ha sido siempre profunda y consustancialmente machista. Es decir, que el pueblo es el mal y el Estado es aquel que emancipa a las mujeres y el que nos proporciona la posibilidad de salir de ese estado de ostracismo y de maltrato en el que nos han sometido nuestros iguales, ¿no?, nuestros compañeros. Este es uno de los principios sacrosantos de la ortodoxia. Bueno, le hemos dedicado un capítulo al PSOE y a la forma como el PSOE ha estructurado este discurso violento y brutal, ¿no?, que por ejemplo una de sus figuras máximas es Miguel Lorente Acosta, que fue el delegado del gobierno para la violencia de género en las 2 legislaturas del PSOE, en las 2 últimas, ¿no? Y este hombre tiene un conjunto de libros en los que se dedica a verter mentiras sobre la vida popular, ¿no? Y entonces, pero mentiras brutales, ¿no? Entonces, esos procesos de aculturación se han desarrollado desde los años 40 más o menos en Europa de una forma muy profunda, ¿no? Ya se hizo al final de la Segunda Guerra Mundial, se hace en Alemania, ¿no?, con la escuela de Frankfurt y toda esta gente acusando al pueblo alemán de ser los autores del Holocausto, de ser los autores de los crímenes del nazismo, para exculpar justamente al Estado alemán de ser los autores, ¿no?, de esa situación, ¿no? Justamente se exculpa al Estado, se culpa al pueblo alemán y se echa al pueblo alemán en brazos del Estado norteamericano, ¿no? Bueno, todos estos procesos de culpabilización social, ¿no?, son terribles, porque de todo este meollo, ¿qué es lo que sale? Pues sale que las mujeres salimos convencidas de que somos nada, porque nos hemos dejado maltratar durante toda la historia, no hemos sido nada más que objetos, hemos sido maltratadas, hemos sido víctimas, no somos nada, no tenemos nada a lo que agarrarnos. Y los hombres salen también triturados, porque ¿qué han sido? Han sido los maltratadores, han sido nuestros verdugos, han sido los sanguinarios, ¿no? Y por lo tanto todos salimos destruidos como sujetos con entidad, ¿no?, con capacidad. La ley de violencia de género se funda justamente en esta idea. Se junta y esto ha servido para crear un auténtico estado de excepción y un gulag para los hombres. Esto hay que denunciarlo. No se puede apoyar la ley de violencia de género. La ley de violencia de género es un horror, es una ley fascista, ¿no?, y tiene que ser denunciada como lo que es, ¿no?, además de mentirosa. Es decir, la violencia contra la mujer no la ha ejercido especialmente los varones. Está mucho más vinculada a la desestructuración de la vida social, está muy vinculada a los ejércitos, está muy vinculada a una serie de factores, en fin, muy importantes. Llama la atención respecto de lo que es de todas estas mentiras, las dificultades que tuvieron para imponer el Código Civil, ¿no? Muchos estudiosos dicen que la legislación de familia, o sea, el derecho de familia fue una de las cosas más contestadas. O sea, y entonces los hombres y las mujeres se unieron juntos y todo el siglo XIX es un siglo de amotinamientos, por ejemplo, está la Guerra Civil de 1821, las 3 guerras carlistas, pero hay motines constantemente. ¿Y contra qué se amotina la gente? Contra 3 cosas principales. La conscripción obligatoria,
que afecta a los hombres, es decir, los motines de quintas. La destrucción de los comunales, que es la vida popular, el sustento de la comunidad popular. Y el derecho de familia. O sea, son los 3 pilares sobre los cuales mujeres y hombres se unen en una lucha muy potente, ¿no? Entonces, porque la gente defendía sus propias instituciones, que tenían siglos de existencia, y su derecho consuetudinario, que incluía un derecho de familia del que hemos perdido en cierta medida rastro, pero que todavía se puede rastrear, y en el libro aparecen pues cosas muy interesantes, como era, por ejemplo, cosas que había con el matrimonio a prueba, ¿no? Que eran formas de matrimonio que eran del derecho popular, que no pasaban por ningún registro y no pasaban ni siquiera por el registro de la Iglesia, ¿no? Bueno, yo este capítulo la verdad es que me parece que es un capítulo muy bonito, porque luego entra en las formas de vida del pueblo, lo pinta con muchos colores, con muchas... y entonces, pues yo que sé, buceamos por muchas zonas de todo el Estado español, y desde cómo se organizan el trabajo de las lajas de la sal en Tenerife, ¿no? Que es un modelo de trabajo en el cual las mujeres son las propietarias de las pozas que llaman, ¿no? De sal, y pasan por herencia de madres a hijas o a nueras, ¿no? Pero siempre en la línea femenina, y ellas organizan el trabajo, que también participan los hombres, pero lo organizan siempre las mujeres. Es trabajo comunitario, se hace colectivamente, se trabajan todas las pozas y luego se reparte igualitariamente, es decir, todo ese modelo de esa estructura, ¿no? de la vida popular, en la cual las mujeres tenían unas funciones económicas, por ejemplo, muy importantes, o sea, su participación en la economía era fundamental, era respetadísima, pero además había otra cosa, y es que en una sociedad donde lo que es lo económico, o sea, lo dinerario, el poder, ¿no? Y el consumo no eran los valores fundamentales, es decir, en una sociedad que tenía otros valores, que vivía en otros paradigmas muy diferentes, las mujeres portaban el valor más sagrado, que era la vida, ¿no? Entonces, cuando hoy se nos dice que somos inferiores porque nuestra biología nos hace inferiores porque podemos gestar, ¿no? Entonces dice, bueno, pero eso es porque vosotros pensáis que la vida es inferior a la producción de mercancías. Porque nos dicen, sois inferiores porque no os podéis incorporar a la producción de mercancías. Claro, pero porque vosotros consideráis que la producción de mercancías es muchísimo más importante, ¿no?, que la vida y sus funciones. Pero en una sociedad que vivía en otro paradigma, es decir, que vivía en el paradigma de que la vida es importante y la producción de mercancías solo las necesarias, ¿no? Entonces, en esa sociedad, lo que las mujeres portamos, lo que las mujeres gestamos, nos daba mucha prevalencia, nos daba mucha preeminencia social, ¿no? Y es lógico. Se incluye en este capítulo, o sea, en esta parte, ¿no?, un capítulo sobre las mujeres en el Quijote. Entonces, este capítulo a mí me parece uno de los más bonitos también del libro, porque además, quiero decir, yo cuando escribo de Marcela o de Dorotea, en realidad escribo de mi abuela y de mis tías, ¿no? Ellas, yo viví en ese mundo, tuve la suerte, ¿no?, de vivir en ese mundo donde las mujeres no tenían complejos de mujer, no se sentían inferiores a ningún hombre, no tenían ningún complejo por su feminidad, y entonces hablaban con el mismo aplomo y con la misma alegría con que hablan las mujeres en el Quijote. O sea, las mujeres del Quijote hablan con completa dominio de sí, y además son escuchadas, y eso es muy importante. Es decir, las mujeres son escuchadas, y eso, cuando volvamos a la vista a nuestra realidad actual, nos daremos cuenta que hoy la voz de las mujeres no tiene un lugar, ¿no? Y que si queremos que se nos escuche, tenemos que dejar de hablar como mujeres para empezar a hablar como otra cosa que no somos. Entonces tenemos que como quitarnos capas de nuestra propia expresión sexuada de mujeres, ¿no? Entonces las mujeres en el Quijote hablan como lo que son, hablan como mujeres, y hablan con una soltura, con un aplomo, con una seguridad, ¿no? Y además son escuchadas, y eso es muy importante, y eso expresa una sociedad o una realidad que
bueno, pues que está muy lejos, ¿no?, de donde estamos hoy, ¿no? Y por último, para comprender, digamos, para contextualizar, ¿no?, cuál es la cosmovisión básica de este mundo, del mundo popular, del mundo tradicional, hemos incorporado un capítulo difícil, complejo, que, bueno, pues que necesitará su digestión bastante, buscar más cosas, que es un capítulo sobre el significado del cristianismo primitivo. Este capítulo, que, bueno, está en relación también con este libro de Félix, ¿no?, que algunos conoceréis, sobre el románico, es un estudio muy profuso de nuestra Edad Media, muy interesante, donde aparece en la contraportada esta foto tan maravillosa de una mujer exhibiendo la vulva, ¿no? Algo que, bueno, pues que no era posible, por ejemplo, en las sociedades clásicas. En las sociedades clásicas, en el arte clásico, aparecen penes, pero las vulvas son escasas, ¿no? En el mundo romano, en el mundo griego, solo el sexo es solo masculino, ¿no? En el mundo de la sociedad, digamos, popular cristiana, ¿no?, de nuestra Edad Media, las vulvas y los penes son cosas tan comunes y tan que están en la misma proporción, o tal vez haya algunas vulvas más, sinceramente. Pero bueno, esa es la situación, ¿no? Entonces, este capítulo contextualiza también cuáles son nuestras raíces desde una percepción que no es religiosa, porque ninguno de los dos practicamos ninguna religión ni somos religiosos, ambos somos arreligiosos, pero sí que contextualiza nuestra propia estructura tradicional, nuestra propia tradición, nuestras propias raíces, ¿no?, en una cultura que es la cultura del concejo abierto, como reunión o asamblea de los iguales, que es esa estructura en la cual el niño tiene mucha importancia, la mujer forma parte del entonces es muy importante, ¿no?, este capítulo. Y luego porque además el Apocalipsis, o sea, toda la estructura de este sistema, de este cristianismo, ¿no?, en la Alta Edad Media se hace a través de un texto que es el comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, ¿no? Es muy importante que sea ese texto, justamente porque el Apocalipsis es el gran texto antirromano, ¿no? Y el derecho romano es el derecho patriarcal por excelencia. Entonces es importante que en el siglo IX se quema el fuero juzgo en Burgos, el pueblo lo quema, eso quiere decir algo, ¿no? Y entonces digamos que lo recogemos y lo retraemos aquí a cuando la gente quema el fuero juzgo en Burgos, pero luego en 1820 no impide el código, en 1851 vuelve a impedir el código, que es la vuelta del derecho romano, es decir, la vuelta de Roma, ¿no? Y en 1870 lo hace otra vez. Pero después de todas esas guerras, en 1889 el código se impone. Ahora bien, no se impone completamente, porque alguien me dijo en una ocasión, claro, es que tu abuela no podía firmar un contrato. Y yo le contesté, ni falta que le hacía. Primero porque en la época rara vez la gente firmaba contratos, ni las mujeres ni los hombres, no se firmaban contratos. Pero además, porque a mi abuelo jamás se le hubiera ocurrido firmar un contrato sin acordarlo previamente con mi abuela. Porque ellos no consideraban que la ley tuviera que dirigir lo que pasaba en el comedor de su casa. Es decir, solamente hoy, cuando ya hemos conseguido el imperio de la ley, el total imperio de la ley, y eso lo consiguió el franquismo después de la guerra civil, ¿no?, es cuando ya la ley nos constituye, ¿no? Pero en realidad hasta después de la guerra civil, bastante después de la guerra civil, ese estado, o sea, eso no sucedía, ¿no? Y el código era en realidad una imposición que la gente se la saltaba, ¿no? O que, bueno, la admitían, pues si tenían que firmar algo, lo firmaban, pero eso no significaba que el hombre prevaleciera, significaba solo que acataban la ley, ¿no? En el tercer bloque de contenidos, finalmente, se trata del fascismo en la cuestión femenina, la guerra civil, el franquismo y también de la controversia entre CNT y mujeres libres. Bueno, era un tema que queríamos meter porque fue una controversia importante en la época.
En este ámbito se desmontan muchos tópicos, como la idea de que el fascismo, el nazismo y el franquismo eran movimientos de la tradición o del pasado. Es mentira, eran movimientos muy modernistas, muy modernizantes en general. Siempre vivieron enlazados con un incipiente feminismo. El franquismo mantiene durante los primeros años una estructura relativamente patriarcal, porque no podía hacerse de otra manera, por ejemplo, el vaciamiento de los pueblos. Obviamente, cuando se sacó a las familias, y en eso tuvieron una importancia las mujeres decisiva, fueron la vanguardia, ¿no?, del abandono de los pueblos en muchos casos. Se han hecho estudios bastante pormenorizados de eso. Cuando se sacó a las mujeres a la gente de los pueblos, lógicamente las mujeres tenían que permanecer en el hogar. Es cuando se crea verdaderamente la figura del ama de casa. Antes no había existido. En el mundo rural no existía el ama de casa, porque la vida no estaba dividida, ni existía la división entre lo privado y lo público, porque no había esos ámbitos. Los ámbitos de existencia estaban perfectamente integrados. Entonces no existía esa división. Y cuando el franquismo saca a la gente de los pueblos, lógicamente las mujeres tenían que permanecer en casa por el problema de que no había todavía una estructura de estado del bienestar que permitiera sacarlas, pero rápidamente se creó esa estructura. Y de hecho la sección femenina fue siempre una organización muy feminista, ¿no? Lo demostramos, por ejemplo, con el apoyo que ellas dieron al libro de Simone de Beauvoir. Pero ya antes del libro de Simone de Beauvoir, en el año 48, aquí se publica un libro de la condesa de Campoalange, María Lafitte, que se titula La secreta guerra de los sexos, ¿no?, con una frase que había escrito antes Spengler, ¿no? Ese libro es un libro que básicamente dice lo mismo que el libro de la francesa. Su estructura es la misma. Por ejemplo, es muy crítico con la maternidad y con la idea de la maternidad en la mujer. Esto en el año 48, O sea, ese libro se publica legalmente, ¿no?, bajo el franquismo, y además se vende la primera edición en 2 años, y en el 50 aparece la segunda edición del libro de María Lafitte. Bueno, eso deja un poco claro quién era el franquismo, ¿no? Se analiza también mucho la contribución de las mujeres al triunfo del franquismo aquí. O sea, hay cosas que se han ocultado, que no se quieren ver, es decir, las mujeres hemos sido irresponsables. No, señor, las mujeres hemos actuado a favor de la libertad o en contra de la libertad, porque en realidad somos seres libres y por lo tanto podíamos elegir. Pero en la guerra civil, por ejemplo, la contribución de las mujeres al éxito de Franco fue notable. O sea, por ejemplo, en Madrid, el Auxilio Azul consiguió congregar a 6.000 mujeres que en la clandestinidad estuvieron apoyando a la Quinta Columna y que hicieron tareas súper peligrosas y tuvieron, de hecho, varias fusiladas, ¿no? La María Paz Unciti y una de ellas, ¿no?, que fue una de sus fundadoras. Entonces, movilizar a 6.000 mujeres en Madrid en condiciones de clandestinidad extrema es muy grande, y sobre todo hay que explicar por qué en el lado contrario eso no existió. Es decir, en el lado contrario no hubo organizaciones clandestinas de mujeres. En realidad, el gobierno republicano era infinitamente más machista y misógino que el lado franquista. Y de hecho, cuando se desmoviliza a las mujeres, cuando se expulsa a las milicianas del frente por un decreto del gobierno republicano, nadie hace frente a ese decreto. Los que hayáis leído el libro de Mica Echevere, Mi guerra de España, veréis que había muchas mujeres en el frente, que las que estaban en el frente no deseaban salir de allí, pero los partidos, las estructuras, ¿no?, de partidos, nadie hizo un frente a eso. Pero es más, Mujeres Libre apoya de forma entusiasta la retirada de las milicianas y dice que nuestro corazón no está hecho para vivir en esas situaciones, y lo escriben en su revista y llaman a las mujeres a permanecer en la retaguardia. Algo tremendo, verdaderamente, ¿no? Que nos digan que era una organización a favor de la mujer. En parte la guerra se tenía que perder porque en ese momento era imposible ningún proceso revolucionario sin incorporar a las mujeres. Y de hecho el gobierno republicano justamente llama a las mujeres a salir del frente porque eso estaba estableciendo un proceso que era revolucionario, en cierta medida. Bien, eso se hizo así.
Y bueno, pues en esa controversia, ¿no?, entre Mujeres Libres y CNT, nosotros pensamos que CNT tenía más razón que Mujeres Libres, es decir, CNT plantea que la mujer debe incorporarse a todos los aspectos y no tiene por qué tener organizaciones separadas. Nunca admitieron a Mujeres Libres por eso, aunque consideramos que de todos modos se equivocaban en no ver que había una lucha contra el patriarcado que no pertenecía a algo que eran las cosas de mujeres, sino que pertenecía a algo que el pueblo tenía que seguir defendiendo. Ellos ahí, bueno, pues no supieron ver, tuvieron falta de visión a largo plazo, falta de visión estratégica, y es así, ¿no? Por último, hacemos una revisión del paso del patriarcado clásico a lo que vivimos hoy. Le hemos llamado neopatriarcado porque no podemos llamarle de otra manera. Es decir, vivimos en un proceso de sometimiento de la mujer que es tal vez mayor. Es decir, si tomamos la supuesta domesticidad de la mujer del pasado, de la mujer del antiguo régimen, y vemos la neodomesticidad de las mujeres hoy, que es un ir y venir al trabajo, negarse la maternidad, vivir completamente dirigidas, completa y absolutamente dirigidas desde el poder, hoy estamos más sometidas que nunca Entonces, bueno, pues la rutina del trabajo es muchísimo más embrutecedora, el adoctrinamiento es muchísimo mayor que el que nos impuso el clero, es decir, hoy estamos más adoctrinadas, muchísimo más adoctrinadas, nunca nos adoctrinaron tanto como hoy, y la jerarquización a la que estamos sometidas hoy, la jerarquización de la empresa, es infinitamente superior a la que podía haber dentro del hogar, ¿no? Porque dentro del hogar, después de todo, las relaciones eran horizontales y nosotras teníamos la posibilidad de manejarlas o de gestionarlas, mientras que hoy en las relaciones que nos han impuesto, es decir, las relaciones que tenemos con el Estado y con la empresa, son absolutamente jerárquicas. Nosotras no tenemos ninguna posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros queremos ofrecer, sobre todo con este texto, un instrumento para la reflexión sobre estas cuestiones, ¿no? Pensamos que es un texto, como le decía antes a alguien, de largo recorrido, para estudiar, para darle vueltas, para, digamos, para también ampliarlo, ¿no? Para desde él llegar a otros sitios. A mí me gustaría mucho que se constituyeran equipos de estudios, bien de este texto o de la historia, ¿no? Equipos de estudios sobre la historia. Las mujeres tendríamos que aferrarnos a recuperar la historia desde nosotros mismas, desde nuestra propia, y sería muy importante, ¿no?, que eso sucediera. Y bueno, pues el texto está aquí y ahora pues tiene que empezar a circular por el mundo, y luego pues habrá debates y habrá, digamos, posiciones de a favor, en contra, y eso está bien porque el debate es importante y nos permite pues avanzar, ¿no? Y esta es un poco la historia o el recorrido de este libro, que ya está aquí y ahora pues que circule. Yo me he perdido en el tema de los franquistas y los republicanos y las mujeres. ¿Estabas diciendo que los franquistas apoyaban más a la mujer en sí que los republicanos? ¿Has dicho algo parecido? Permitían, claro, los franquistas permitían la movilización de las mujeres. O sea, de hecho, los franquistas permitieron la movilización de las mujeres, mientras que los republicanos la negaron. Es decir, los republicanos arrancaron a las mujeres del frente cuando estaban allí. O sea, machistas. Sí, efectivamente. ¿Cómo se entiende esto? O sea, esto rompe los esquemas. Esto rompe completamente. No pensaríamos así, por eso digo, ¿no lo he entendido bien o puedes profundizar un poquito? Pues mira, te voy a decir una cosa muy simple. La izquierda ha sido históricamente y hoy mucho más machista que la derecha, y simplemente no lo queremos ver. ¿Quién ha presentado una candidata en las elecciones aquí? Evidentemente. O sea, entonces, es así. Entonces, la izquierda, los anticlericales, aquí hay, por ejemplo, algunas frases lapidarias de Pi Margall, que ha sido considerada, bueno, yo he tenido que oír algunas veces hasta en CNT, algún panegírico de Pi Margall, que hay unas frases lapidarias de Pi Margall sobre la mujer que tiemblas, literalmente. Es decir, ¿en qué medida acepta el PSOE a la mujer? Solamente como trabajadora, o sea, como animal laborans, no como mujer. Es decir, en el patriarcado, como en todo, hay grados. Entonces, el grado
la Iglesia Católica siempre fue una institución patriarcal, ¿no? Pero de un patriarcado menos brutal que el que fue luego el que impone la Revolución Liberal. Y de hecho, por ejemplo, cuando se aprueba el Código Civil de 1889, uno de los elementos que siempre se cita es ese artículo por el cual el adulterio del hombre solo es delito cuando es escandaloso y el de la mujer siempre, ¿no? Y entonces, ¿quién protesta ante ese elemento del Código? Solamente el Tribunal de la Rota. El Tribunal de la Rota plantea que la Iglesia siempre ha sostenido que los hombres y las mujeres son iguales. Y entonces, pero ellos codifican, ¿no?, la desigualdad en todos los terrenos. Entonces, mientras que el patriarcado del antiguo régimen considera que la mujer, bueno, debe tener una subordinación política, es decir, hay una, digamos, tiene que estar en un segundo lugar, ¿no?, pero tener un lugar. Es decir, un segundo lugar activo. O un lugar, sí, eso, un segundo lugar, pero activo. En el patriarcado liberal era más brutal, es decir, se considera que la mujer debe desaparecer como mujer, para reaparecer en todo caso solo como mano de obra, exclusivamente. Entonces, Y para criar, supongo. bueno, y para criar, mano de obra. Y mano, sí. Hoy ya no. Hemos superado ese estado de... Tienen los hijos otras. Claro, otras fuera de aquí. Entonces, bueno, ese tema también es muy complicado. Pero vamos, sí, nosotros sostenemos ese... Claro, sí, los hijos los tienen otras muy lejos de aquí y luego los mandan para acá. unos comportamientos que hacen que prima la mujer y creo que esto provoca que cuando ella, no estoy de acuerdo cuando se dice que en casa pues había una situación horizontal antes y que no había presión en casa, en la vida familiar. O sea, no estoy de acuerdo porque si el hombre está si el Estado está teniendo también el hombre y está haciendo que el hombre asuma un rol adentro de casa, pues que sea el más fuerte. O sea, yo no creo que nunca hubo desigualdad en casa. No creo que es, o sea, no entiendo eso. En cualquier sociedad, aunque no hubiera ningún patriarcado, las relaciones personales tendrán conflicto, dificultades y se crearán relaciones de poder. Es que no somos una sociedad de ángeles y entonces es imposible que no se desarrollen esos elementos. Lo que yo digo es que hay un elemento de opresión política básica en el cual nosotras no podemos intervenir. Cuando se dice que los hombres han tenido un rol de opresión sobre las mujeres, pero las mujeres también tenemos una responsabilidad respecto a las relaciones que nosotras establecemos. No podemos considerarnos completamente irresponsables, ¿no? Y lo que yo digo es que en las relaciones horizontales las mujeres y los hombres somos responsables de lo que construimos. Es decir, podemos construir relaciones horribles de poder, ¿no? O podemos construir relaciones, bueno, relativamente igualitarias o no, pero hay una posibilidad, es decir, esa posibilidad existe entre nosotros porque hay una relación horizontal, ¿no? Lo que yo considero es que las mujeres tenemos una responsabilidad también en la creación de esas relaciones de poder. Y de hecho, si tú te vas a mirar a las sociedades patriarcales más deplorables, más profundas, ¿no? Como es las sociedades islámicas, ¿no? Quien revive o registra las relaciones que se establecen son las mujeres, ¿no? Ellas son el mecanismo. Entonces, las mujeres también somos responsables del patriarcado. Eso es algo que tenemos que asumir.
Porque si nosotras nos consideramos como seres fuera de, es decir, solamente víctimas del patriarcado, no podemos superar el patriarcado. Es decir, nosotras no somos solo víctimas, también somos artífices del patriarcado en la misma medida que los hombres, prácticamente. Es decir, somos también responsables de esas relaciones. Pero yo siempre digo, en las relaciones horizontales tenemos esa posibilidad de elegir y esa posibilidad de revertir. En las relaciones jerárquicas no tenemos ninguna posibilidad. Y hoy se ha elegido un camino, ¿no?, que es la de que el Estado nos salve de nuestros compañeros. Digo, ese camino es equivocado, porque el Estado es el artífice de nuestra opresión. Es quien ha establecido todo el sistema, ¿no? Una vez, si nos quitáramos eso de encima, es decir, si nos quitáramos la opresión política, eso no resolvería el problema inmediatamente, sino que entonces estaríamos en una situación en la cual tendríamos que asumir las responsabilidades de generar relaciones sanas e igualitarias. Y las tenemos que generar nosotros. Yo pienso que efectivamente en el pueblo sí ha habido esas relaciones. Y de hecho, yo en mi familia las he vivido. También reconozco que había otra rama de la familia en la cual no se vivía esa situación. Es decir, que era una rama profundamente patriarcal. Yo tenía dos lados de la familia, la paterna y la materna, y eran muy distintas, ¿no?, una de otra. O sea, unos vivían en el patriarcado más estrictos y los otros no. Bueno, pues porque verdaderamente se podía, ¿no? Igual que es verdad que cuando yo he dicho antes, de las 306 formaciones guerrilleras, 8 estaban mandadas por mujeres. Bueno, solo 8, me dicen. Bueno, pues eso significa que no había una negación a que eso pudiera pasar. Y si no pasaba más, tal vez era porque las mujeres no se animaban. O porque una parte de las mujeres no iban. Porque no existía la imposibilidad de ir, puesto que estaban. Esa posibilidad existía y, por lo tanto, yo considero que las mujeres tenemos que hacernos responsables también del patriarcado, porque lo somos y porque el patriarcado hubiera sido imposible si nosotras no hubiéramos estado dentro de él. Por lo tanto, tenemos que asumir que lo aceptaron. ¿Los hombres aceptaron el patriarcado? Pues algunos, no todos, y las mujeres pues también. Y por lo tanto el patriarcado se sostuvo porque hubo mujeres y hombres que lo aceptaron y lo asumieron, ¿no? Y ahora tenemos que hacernos superadores de esa realidad, ¿no? Pero eso no se puede hacer sobre la base de echar la culpa a otros. Tenemos que asumir nuestra propia culpa de entrada, porque esa es la posibilidad de nuestra emancipación. Nuestra emancipación está en nuestras manos y no en las manos de otros. No son los hombres los que nos tienen que emancipar de una tiranía a la que nos someten. Somos nosotras las que tenemos que tomar las riendas de la vida. Esa es mi opinión. Hola, yo soy de México y te estoy escuchando y creo que, bueno, para mí es nuevo un poco este ámbito de los movimientos feministas, ya que allá hay una especie de activismo que a veces no se utiliza títulos, ¿no? Entonces yo aquí me he encontrado con una especie de conflicto, porque hay grupos que reivindican ciertos parámetros del feminismo, ¿no? Y yo te pregunto a ti, ¿cuáles conflictos crees que hay al interior de los movimientos feministas? En términos, por ejemplo, muy polémicos, como el caso de la maternidad, el caso del ser femenina en cuanto a la biología, ¿no? Incluso a todas esas áreas del cerebro que como individuos desarrollamos a través de la educación y porque biológicamente estamos predispuestas a desarrollar ciertas habilidades, características. Entonces, hay ciertos temas que nosotros estamos cuestionando en el caso de México, sobre todo vivo en un lugar que se llama Oaxaca, y hay comunidades y hay movimientos interesantes donde se está reivindicando la lucha de las mujeres, pero también en términos de recuperar lo propio, ¿no? Como la vida comunitaria, y el conflicto es ese, hasta dónde estamos avanzando y hasta dónde estamos retrocediendo cuando hablamos de lo que es femenino, ¿no? Bueno, es un tema complejo, mucho, porque claro, a mí en algunas ocasiones me han dicho aquello de que yo hablo de un esencialismo femenino, ¿no? Porque yo siempre digo que hay que recuperar, o sea, nosotras solo podemos existir en el mundo como mujeres. Quiero decir, solo podemos existir como personas, existimos como mujeres, porque somos mujeres. O sea, hay una realidad biológica, ¿no? En nuestro y además que tiene un correlato psíquico
¿no? Pero también es verdad que solo podemos existir como seres sociales e históricos, es decir, como mujeres, ¿no? Con un cuerpo de mujer, que con una psique, ¿no? Que está construida desde nuestro cuerpo y desde nuestro entorno y desde nuestra historia y desde nuestras raíces. Por lo tanto, eso es indivisible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo femenino? Pues lo femenino que construimos cada una, ¿no? En estas condiciones, pero nos construimos como femeninas, ¿no? Y yo creo que eso hay que reivindicarlo, hay que reivindicar las facetas de mujer, ¿no? Entonces, también la masculinidad, porque también es verdad que lo que hoy se considera masculino y lo que se considera femenino es una construcción histórica que es falsa. O sea, se ha construido lo masculino sobre la base de un patrón que es el soldado. O sea, es un patrón, ese es el patrón patriarcal del hombre, es el patrón del soldado. Entonces, el machismo no es algo que es que a los hombres les salga de dentro, o sea, o que salga del cuerpo de macho, sino es algo que sale de una experiencia social, ¿no? Que es sobre todo esa idea del soldado, de la agresividad, Entonces, probablemente lo masculino tiene poco que ver con eso, lo masculino autoconstruido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo femenino? Pues yo creo que tenemos que iniciar un camino de búsqueda, ¿no? Y de autoconstrucción, ¿no? Yo es un término que quiero reivindicar de nuevo, la autoconstrucción desde nosotras, desde nuestra propia experiencia, desde nuestra biografía, que también incluye nuestras crisis, ¿no? Como toda la crisis de lo femenino en la que hoy vivimos, como toda la situación y tenemos que reivindicarlo. Aquí los feminismos, pues bueno, pues tienen un problema básico, y es que todo lo que está vinculado al tema del género está hipersubvencionado. Uno no puede conquistar la libertad si te están pagando, porque quien paga manda. O sea, es que no hay más vuelta de hoja. Entonces, lo primero que hay que hacer es renunciar a la subvención, y luego, en la medida en que se ha constituido, como decía antes, un modelo de religión política, es decir, en un discurso tan cerrado y que da una explicación de lo humano y lo divino, pues es muy difícil de salir de ello, ¿no? Lo primero que tenemos que aceptar es la oscuridad a la que nos vamos a abocar, ¿no? Buscar lo femenino hoy, ¿qué es? Pues buscar en lo oscuro, buscar en lo difícil, ¿no? Pero tendremos que ir recuperándolo. Yo creo que, por ejemplo, recuperar la historia es un proceso, ¿no? Pero también repensar la maternidad, repensar nuestra propia percepción corporal, física, ¿no? Vivimos desconectadas de nuestro cuerpo de mujeres, muy desconectadas. Todos nuestros procesos biológicos nos son ajenos. O sea, entonces, yo, por ejemplo, ahora veo que hay mucha necesidad entre la gente más joven de hacer talleres sobre menstruación. Yo, la verdad es que en mi juventud me hubiera muerto, porque, no sé, para mí me parece un proceso tan natural que... entonces, ¿por qué se necesita hoy hacer una revisión de la menstruación? Porque no estamos conectadas con nuestro cuerpo. O sea, menstruación es algo tan consustancial a nuestra corporalidad que no tendría por qué ser un problema, tendría que ser... Y sin embargo ha dejado de ser natural para nosotras, empieza a ser ajena, empezamos a no comprenderla, ¿no? Entonces, para mí eso es un proceso de desfeminización terrible y brutal, ¿no? Igual que la maternidad. O sea, hay una rotura de nuestra unidad. O sea, estamos fragmentadas, estamos rotas. Y esto es algo, yo creo que es un camino, un proceso que tenemos de búsqueda, ¿no? Que no podemos ahora mismo cerrar, que solo lo podemos abrir, ¿no? Y abrir además en unas condiciones muy terribles, ¿no? En unas condiciones en que estamos al borde de pasar al otro lado y entrar en un punto de no retorno, ¿no? O sea, por ejemplo, la situación de las mujeres en México es una situación terrible. O sea, en Latinoamérica ahora mismo el 40% de la población está mandada por mujeres. O sea, tiene gobernantas femeninas, ¿no? Hay una figura como Dilma Rousseff, es una auténtica, ¿no? Un personaje con un poder increíble. Y sin embargo, el que ha mejorado la condición de las mujeres. Las mujeres están más trituradas que nunca. La sociedad está completamente devastada. O sea, de hecho... nosotros en un tono un poco, en fin, siniestro, ¿no? Cuando terminamos la crítica de Simone de Beauvoir, hacemos
decimos una frase, ¿no? Y decimos, bueno, alguien se podría atrever a escribir un texto que se llamara Simón y Sade en Ciudad Juárez, ¿no? Como elemento, claro, porque a mí me parece que Simone de Beauvoir expresa la misoginia más pura, el odio a la mujer más perfecto. Ella considera que nuestro cuerpo es un castigo, es algo, una maldición. Ser mujer para ella, y de hecho en algún momento usa el término, ¿no? O sea, ser mujer es una maldición. Entonces es el odio a lo femenino más brutal, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que volver efectivamente a recuperar. Aquí los feminismos se han perdido por muchísimos derroteros. A mí me gustaría hacer una confluencia, ¿no? con las corrientes feministas, pero desde luego me parece que hay 3 o 4 cosas elementales que tienen que estar a la vista. Es decir, una es, ¿quién apoya la ley de violencia de género? Yo no quiero discutir con nadie que apoye la ley de violencia de género. Es que es el sexismo y el fascismo más puro, ¿no? Entonces, ¿quién apoya que la maternidad es algo negativo para las mujeres? Yo tampoco puedo. O que el trabajo asalariado nos emancipa. O sea, defender el trabajo asalariado es una monstruosidad. Es absolutamente destructivo. Antes de ayer ha habido el famoso incendio ¿ha sido en Bangladesh? Ha sido, sí, en eso. Entonces, bueno, allí eran todo mujeres, además niñas casi, ¿no? Encerradas en... Bueno, es un poco lo que nos espera, ¿eh? Son los países emergentes, es las nuevas... lo que viene, los nuevos modelos, las nuevas formas de relación. Ciudad Juárez es lo mismo, allí es un sitio de aluvión, llegan las mujeres, y entonces, y se sabe perfectamente que en esas orgías horribles donde mueren las mujeres hay hombres y mujeres. No es algo de los hombres. Los hombres y mujeres con poder matan a mujeres para divertirse. Claro, es que entonces no podemos dejar de ver esas situaciones, ¿no? Tenemos que salir de esas ideas. Se han encerrado a las mujeres en una idea resentida del mundo, el cual es nuestra cárcel particular. Ahí quedamos encerradas y no podemos liberarnos. Hoy la liberación de la mujer, desde luego, pasa por que nos unamos con los hombres. Si eso no existe ninguna posibilidad emancipatoria, ninguna. Es decir, nosotros solo podemos recuperarnos si recuperamos la comunidad popular conjuntamente. Porque allí es donde las mujeres podemos tener un lugar como mujeres. Y lo contrario es, pues entonces nos vinculamos ¿a qué? Al ejército, a la policía y a la gran empresa. Y nos meten a trabajar en estos horribles ergástulas que tienen para esclavos, ¿no? Para esclavas en este caso. Pues esa es la situación. A mí me gustaría que nos decimos de la ley de género, que más conocí un caso concreto y tal, y mira un poco y estoy interesado, pero me gustaría que hicieras tu aportación, para saber nada más en concreto, tampoco tengo mucho de eso. Claro, mira, la ley de violencia de género parte de una idea que es la idea central y que está definida en su preámbulo, que es que la violencia contra las mujeres es una violencia estructural y cultural, ¿no? Ejercida por los hombres. Es decir, nuestra cultura lleva a que toda relación afectiva heterosexual, ¿no? Tenga unas características de poder ilegítimo. Entonces, insisto, afectiva y heterosexual. La ley de violencia de género no castiga toda la violencia contra la mujer, solamente la que se produce en el ámbito de las relaciones afectivas. Por lo tanto, se puede violar a las mujeres en las empresas, pero eso no tiene las mismas repercusiones que si se produce dentro del hogar, dentro del matrimonio, ¿no? Y en las relaciones heterosexuales. Significa que todas las mujeres que elijamos las relaciones heterosexuales, ya por ello, digamos, elegimos una estupidez, que es unas relaciones de poder ilegítimo. Es decir, elegimos ser subordinadas, ¿no? Y ser sometidas. Bueno, ese es uno de los principios de la ley de violencia de género. La ley de violencia de género hoy, por ejemplo, está apoyada. Las mayores empresas, o sea, las empresas del IBEX 35 han hecho un convenio con el gobierno para apoyar y financiar los procesos de ampliación de la ley de violencia de género. ¿Por qué?
Pues es muy simple. Desde luego, cuando llegaban las mujeres a las empresas y les hacían una entrevista, lo primero que procuran es que no tengas familia, ¿no? Porque claro, si tienes pareja, ya eres potencialmente madre y por lo tanto peligrosamente madre, ¿no? Y si tienes hijas y si tienes hijos, pues entonces ya eres alguien que puede faltar porque el niño tiene fiebre mañana. Entonces, ¿cuál es la mejor situación, ¿no?, para los areces, los Inditex y toda esta gente? Pues obviamente una mujer que no tenga vínculos afectivos, ¿no? Porque por un lado no tiene quien moleste, quien estorbe a la función productiva, y por otro lado no tiene quien sostenga, quien apoye y quien la otorgue alguna forma, ¿no?, de resistir al embate de la empresa. Por lo tanto, la mejor situación, la ley de violencia de género tiene dos objetivos, que es destruir completamente toda red horizontal de relaciones, ¿no?, y permitir que las mujeres y los hombres queden perfectamente separados, ¿no? Constituir, por lo tanto, luego entontecer a las mujeres, dejarnos completamente sometidas a la protección del Estado y de la policía, ¿no?, ampliar y legitimar la prevalencia de la policía en la sociedad, porque para mucha gente ahora mismo la policía es quien verdaderamente protege a las mujeres, ¿no? Y se me ha olvidado. Que me he quedado en blanco. Bueno, que hay una serie de cosas, por ejemplo, una sociedad donde lo afectivo se amplíe mucho, ¿no?, pues es una sociedad que no cumple las funciones. Por ejemplo, la gente tiene muchos vínculos, muchas capacidad de resistencia, consume menos, porque ya sabemos todos que si hay amor hay menos consumo. O sea, para que haya más consumo hace falta que uno esté más insatisfecho en ese aspecto, ¿no?, de lo afectivo. Es una sociedad que se autogestiona más, ¿no?, y depende menos por lo tanto, la ley de violencia de género. Y luego la ley de violencia de género tiene un tercer elemento, que es aumentar la violencia de género. Es decir, aquí se ha negado, en primer lugar, que este era un lugar donde la violencia de género era especialmente escasa. Es decir, era de los lugares con menos violencia de género de todo el Occidente, ¿no? Por ejemplo, Finlandia tiene un número de muertas 3 veces superior aquí, ¿no? En las sociedades, cuanto más avanzadas, cuanto más hay más violencia contra la mujer. Entonces, aquí había muy poca violencia y la violencia está creciendo. De todos modos, no sabemos cuánto ni cómo, porque las estadísticas están falseadas. Por ejemplo, de repente, hace 2 años han desaparecido. Bueno, los suicidios, el índice de suicidios ha desaparecido como dividido, ¿no?, por sexos y por estado civil desde hace ya varios años, para evitar que se pueda registrar o seguir, ¿no?, el rastro de la ley de violencia de género en los suicidios masculinos, ¿no? Las violaciones de mujeres que no se producen dentro del matrimonio han desaparecido de la estadística también. No sabemos cuántas mujeres violadas, porque han pasado a engrosar la cifra de otros delitos contra las personas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues yo estoy convencida de que porque las violaciones en las empresas crecen, ¿no? Por supuesto, no se denuncian todas. La mayor parte de las violaciones en las empresas no se denuncian directamente, ¿no? Pero yo estoy segura de que están creciendo incluso las que se denuncian, pero no podemos acceder a esos datos, ¿no? Entonces, se está generando todo a través de la ley de violencia de género se genera una nueva cosmovisión de lo que son las relaciones entre los sexos, ¿no? Y al final la gente, y luego porque el miedo, ellos han introducido el miedo en las relaciones de las mujeres con los hombres, genera agresividad, genera rotura y genera odio, ¿no? Ya todo se considera una agresión, se interpreta en clave de agresión cosas que forman parte de la naturaleza de las relaciones, ¿no? Y bueno, pues se genera desestructuración social. Su función principal es esa, y luego se está dando un escarmiento a los hombres bastante importante, ¿no? Las mujeres salimos, lo que hablábamos antes, las mujeres salimos pensando que, bueno, hay que ver qué tontas somos, no somos capaces de defendernos, nunca nos defenderemos, o sea, si no nos defiende la policía no podremos hacer nada. Eso es lo que vende el paquete, ¿no?, de la ley de violencia de género. Tú no te defiendas, o sea, además porque no puedes, porque eres inútil, eres incapaz, ¿no?
y los hombres salen culpabilizándose de todo un proceso histórico y social, ¿no? Y luego está el dolor personal que ha generado, claro, los 150.000 hombres que han sido condenados, etcétera, etcétera. Daos cuenta que la población reclusa en el Estado español es una de las más altas de Europa, si no la más alta, teniendo en cuenta que el índice de delincuencia, medido en relación con otros países, es uno de los más bajos. Es decir, son muchos miles de hombres los que están siendo mandados a la cárcel. Que las mujeres no nos sintamos concernidas con esa situación es terrible, pero sí nos sentimos. Yo creo que hay muchísimas mujeres que se sienten concernidas y que se sienten vinculadas, ¿no? a deplorar esa ley, ¿no? No sé si te he dado algún dato. Se salta el principio de los Presunción de inocencia. Efectivamente. Bueno, es una ley de excepción, o sea, es una ley fascista, sí, o sea, es absolutamente. Y también tiene como objetivo, quiero decir, una vez que se ha admitido esa ley de excepción por aquello de que de que está vinculada, ¿no? a un objetivo bueno y loable, ¿no? Como es defender a las mujeres, entonces ya estamos preparados para aceptar cualquier ley de excepción que nos venga después, ¿no? Lógicamente, porque siempre tendrán un objetivo bueno y loable, ¿no? Sea el que sea. Bueno, pues muchas gracias. La Maria una altra xerrada sobre el paper de les dones en els moviments socials i que també